Bueno, estamos conversando con Fidel Lorenzo, presidente del Consejo Dominicano de Iglesias Evangélicas. Fidel, tengo entendido que estuviste participando en la discusión esta para el pacto eléctrico. El pacto eléctrico se llegó a un final, pero no llegaron al final. Llegan al final, pero no llegaron. La operación fue un éxito. Sí, y entonces después un rayo vino y partió una planta ahí, y entonces estamos en medio de apagones. Y Punta Catalina, el gobierno dice que va a entrar en prueba, pero los especialistas dicen que eso no entra en operación hasta el 20. Ya que estuviste en ese medio y conoces algunas informaciones, ¿cómo ve que va a terminar eso de Punta Catalina y esta crisis momentánea que tenemos en el sistema eléctrico? Bueno, gracias Alexander por la pregunta. Incluso como somos parte de la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social, acabamos de venir de París. Estábamos en una asamblea, la Asamblea Mundial de la Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales del Mundo. Ah, pues yo no sabía que eso estaba a ese nivel así. Sí, o sea, habían allí 63 países. Y la sección se hizo en el Consejo Económico de Francia. Está el Consejo Económico de la Unión Europea, porque Europa, usted sabe cómo es Europa. Sí. Pero está el Consejo Los europeos Económico, son los que más sí, promueven ese tipo de sí, organizaciones. está el Consejo Económico de España y está el Consejo Económico de Italia, de Francia, de todos esos países europeos, que por cierto han logrado integrar bastante a los países africanos a esa asociación. Y tenemos entonces lo que es ya para América Latina, la Red de Consejos Económicos y Sociales de América Latina, la Red CESAL. Alexander, en esa discusión el tema principal era lo que tiene que ver con la transición de la revolución industrial a pleno de la revolución digital y cómo los países deben insertarse en ese modelo, preservando la dignidad humana, poniéndole ojo al empleo y que esa transformación no desfase al ser humano a beneficio de unos cuantos que se lleven toda la riqueza. Es lo que está pasando aquí en términos micro, pero en la discusión del pacto eléctrico. Duramos, Alexander, 3 años y medio discutiendo allí. El decreto de convocatoria del presidente de la República convocaba igual a los sectores, el sector social, el sector laboral y el sector empresarial, y los funcionarios afines del gobierno que tenían que estar allí, pero igual a los partidos políticos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que yo recuerde, solamente Tony Herrera del PLD se mantuvo hasta el final. Asistió hasta medio término Tonito Abreu del PRM y después desapareció. O sea, los partidos políticos descartaron que el Consejo Económico y Social iba a llegar al final de un pacto eléctrico de entrada. Eso no estaba contemplado. No, exactamente. Entonces, lo que pasó con el pacto fue que se pactó muy poco. O sea, todos los misceláneos hubo consenso. Pero los términos gruesos, no hubo consenso. Entonces, como que, bueno, usted sabe, probablemente en el 10% del contenido del pacto está el 90% de los intereses, de los beneficios. Entonces, en ese 10%, un 20% más o menos, no hubo consenso, que es donde está la veeduría, los contratos, donde está Punta Catalina se sacó de plano, donde estaba... lo fundamental. Sí, los términos para ceder a Punta Catalina y los periodos y qué porcentaje ceder, los procedimientos para la administración de Punta Catalina, todo eso se sacó y no hubo consenso, no se logró aumentar los beneficios para la energía limpia, para incrementar, ¿no?, la instalación de una nueva plataforma de energía limpia. O sea, todo eso grueso, no hubo consenso, Alexander. Entonces, al final, supuestamente hubo un pacto
y los sectores que no estaban conformes, entonces comenzaron a manifestar su inconformidad, como los industriales de Herrera, con mucha razón, por ejemplo, que han sido bastante coherentes en todo eso. ¿Qué pasó? Se mandó al presidente de la República ya hace casi un año Sí. que se mandó al presidente de la República. ¿No fue en septiembre el año pasado? En septiembre, o sea que ya hace un año y algo, y días. Que incluso ellos decían que eso se va a firmar en enero. Exactamente. Pues no se ha hablado jamás. Se inventaron una magnífica idea ahora de que no se puede firmar el pacto si no hay un consenso con los partidos políticos, pero como saben que los partidos políticos no van a llegar al consenso, están diciendo de otra manera no se va a firmar el pacto. Y menos ya con la cercanía de las elecciones. Eléctrico. Entonces, ¿a mí qué me preocupa, Alexander? Bueno, ya estamos sobregirados con el tiempo, conforme a lo que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Pero estamos retrasados con el pacto fiscal. Lo que yo le he dicho a Monseñor, ¿con qué moral nosotros llamaríamos a el Pleno del Consejo Económico y Social o a la sociedad en sentido general a discutir un pacto fiscal si no concluimos el pacto eléctrico? O sea, ¿con qué cara? Eso es. ¿Quién nos va a creer? ¿Quién va a venir esperanzado? Lo que va a pasar es lo que pasó a principio. Usted recuerda que se introdujo primero un supuesto pacto fiscal y después terminó en una reforma fiscal que aplicó el gobierno y abortó la convocatoria al Consejo Económico y Social y se terminó en Palacio. Y yo digo que un pacto fiscal sería más controversial que un pacto eléctrico. Pero mucho más, porque hay más intereses, Hay intereses y diversos los sectores. Porque, por ejemplo, en el pacto eléctrico, los sectores interesados están todos en el CONEP, ¿verdad que sí? Sí. En los industriales de Herrera no había interés en eso. Incluso muchas instituciones del CONEP que tampoco tienen interés porque son consumidores igual que nosotros y que pagan energía cara. Ahora, usted preguntaba ahorita, ¿qué están logrando con eso? Bueno, están logrando que, como no se ha firmado pacto, el gobierno tiene que contratar energía conforme a lo viejo. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer conforme a la generación más deficitaria y cara. Y ganan todos. Por eso salen plantas. Estamos en condiciones precarias, apagones, para que las que entren en generación sean las más caras, las más costosas, y al momento de hacer los contratos nuevamente ahora, se hagan al precio de la generación más cara del sistema energético. Y tengamos que pagarlo. ¿Qué va a entrar a Punta Catalina? Bueno, no se sabe cuándo va a entrar. De hecho, hay una señal que manda un mensaje ahora. Usted vio la noticia ayer. Prácticamente lo más importante que salió en la noticia ayer fue adjudicar a una empresa norteamericana es suplir el carbón. Que a mí me dio, cuando yo leí Punta Catalina. La impresión que me dio es que el gobierno trata de aliviar un poco su situación con los estadounidenses. Odebrecht. Porque el gobierno tiene una situación muy incómoda con los estadounidenses. Exactamente. Y me dio esa impresión que era como una especie de caramelito. No, por ahí viene. Y le van a dar más. Es más, probablemente Punta Catalina termine en manos de los americanos. De hecho, hay unas empresas norteamericanas que están participando en una licitación para asumir el 49% de las acciones de Punta Catalina. Y aquí se negocia cualquier cosa. Cualquier cosa en aras de mantener el establishment y la gobernabilidad. Y los norteamericanos, que igual hacen su negocio y no son cortos ni perezosos, atacan por un lado, pero si tú me cedes ya yo te flojo y te suelto, porque ese es ya el modo vivendi de ellos. Y lo que está pasando ahora mismo en Perú con Fujimori es una expresión de hasta dónde pueden llegar los estadounidenses cuando tú le afectas sus intereses. Exactamente. Después de un indulto, revocar un indulto. Yo no había visto eso. Sí. Un hombre ya que está para morir. Sí. Pero es el mensaje que manda. Sí. La señal que manda. Así mismo de fue. Quién controla, de quién dirige, de quién manda. Y lo mismo se lo hicieron a Pinochet. Sí. Y Pinochet fue en su momento uno de los cuadros fundamentales de ellos. Un pupilo. Y sin embargo, y a Noriega también se lo hicieron. Claro.
Claro. Y entonces a mí a veces yo veo estas cosas y yo digo, y yo lo que veo es un caramelo. Pero claro que sí. Mira, Fidel, en el caso, por ejemplo, el gobierno envió al Congreso Nacional para su discusión el proyecto de presupuesto del próximo año ascendente a unos 921 mil millones de pesos, casi 1 millón de millones. Sí. Ese proyecto de presupuesto contempla buscar por ahí préstamos por 236 mil millones de pesos. Cuando el doctor Leonel Fernández le iba a entregar el poder a Danilo, el doctor Leonel Fernández en ese entonces dijo, usted tiene dos problemas: el alza del petróleo en el mercado mundial y en el plano interno un problema fiscal que se debe resolver. El país tiene que abocarse en el corto plazo a una reforma fiscal. Y Danilo dijo, yo la hago. De esos 6 años. Y todavía los presupuestos están arrastrando una deuda muy pesada, que está engrosando incluso. Alguna gente dice que, alguna gente de la oposición dicen que ya el país está llegando a su tope de deuda. Hay organismos internacionales y el gobierno dicen que no, que todavía la deuda es manejable. Pero el país está arrastrando una deuda anual por más de 200 mil, cuando da excepciones fiscales también por más de 200 mil millones de pesos. ¿Cómo evaluar todo esto? Mire, el presidente Danilo, precisamente cuando presentó el intento de la reforma fiscal o del pacto fiscal, era con esa premisa. Sí. Luego, él dijo que la cosa estaba muy acelerada, que era muy difícil esperar todo el proceso de discusión del pacto fiscal y que había que resolver esa parte rápido. Y hizo un cronograma para eliminar el déficit fiscal de cuánto iba a ir rebajando cada año. Y nosotros se lo creímos y obviamente por eso cedimos en cuanto a lo que era esa reforma tributaria que presentó en ese momento. Lo que hemos visto es, bueno, que yo no entiendo una dicotomía, porque tenemos un salón de belleza en la Pedro Enrique Ureña con la Carvajal ahí, al lado de donde estaba la embajada americana, que son expertos en maquillaje ahí, son maquillistas, tatúan, porque es como un tatuaje que ponen a la economía. Entonces todos los años nos están diciendo que tenemos un crecimiento de un 6 punto tanto, un 7 punto tanto, un 5 punto tanto del PIB en la República Dominicana, y entonces cada vez estamos endeudándonos más. Parece que ese mismo equipo no sabe cómo recomendarle al gobierno lograr una justa distribución de la riqueza o mover los sectores que generan ingresos para la República Dominicana. Porque, como usted decía, aquí tenemos altos niveles de exenciones. Por ejemplo, la zona franca. Vamos a estar entonces dándole exención a la zona franca de por vida. Oye, hermano, está bien que un plan para motivar el establecimiento de la industria se mantenga por 10 años, o 15 años, o hasta 20 años, pero no de por vida. Le prestaron 32 millones de dólares y no lo pagaron. Nunca aparecieron, y eso se olvidó. Pero usted y yo lo pagamos nuestros impuestos, de nuestro bolsillo. Le exoneramos los combustibles, pero usted y yo lo pagamos caro. Le exoneramos energía eléctrica, todo, hasta para que ellos hagan negocio. Y algunos, incluso con el pretexto de ayudar a los más necesitados, se van a la frontera cuando estaban generando por lo menos empleitos en Santiago. Pero se mudan a la frontera, pero se mudan del lado haitiano. Para seguir guisando. ¿Para qué? Para no pagar impuestos y beneficiarse de condiciones que todavía mantiene Haití, que ya no tiene la República Dominicana. Entonces, hay que revisar eso. O sea, en un verdadero pacto fiscal tenemos que adentrarnos, revisar el gasto, revisar los ingresos, revisar qué tamaño queremos el Estado, revisar las exenciones y todo eso. Esos temas hay que analizarlo en un pacto fiscal. O sea, no podemos irnos solamente a la parte de la carga tributaria, que es lo que yo veo que apuntan la mayoría,
pero aquí todos tenemos una carga tributaria que no la soportamos. Aquí estamos hablando de las regularizaciones de las empresas, pero la gente no quiere regularizarse porque es sacrificarse, es hasta quebrar, es cerrar. Porque con los impuestos tan altos que tenemos en este país, cualquier pequeña, mediana o microempresa que trate de normalizarse, de legalizarse, casi implica su cierre, Alexander. Entonces tenemos que revisar todo eso. Si queremos una economía formal, no puede ser si se elimina a los que producen riqueza. Entonces hay que revisarlo. Yo creo que tenemos que aprender a vivir modestamente, con menos opulencia, controlar el dispendio de dinero que se va en los bolsillos de unos cuantos y que podamos adaptarnos a un presupuesto más ajustado, más austero, y que no nos estén vendiendo una economía boyante en base a préstamos, que hasta para financiar el presupuesto ya tenemos anticipado un préstamo o préstamos altísimos, no sabemos cuáles intereses, que va incrementando la deuda eterna, y entonces se hace eterno el pago altísimo de los impuestos, de los combustibles que compramos, y nadie quiere ponerle el cascabel al gato, ni siquiera a los políticos de oposición. Yo pienso que el anticipo es la peor agresión que puede tener la pequeña empresa, la pequeña y mediana empresa. Ese anticipo es fatal, porque cada vez que una empresa está produciendo y tiene que pagar el anticipo, eso se le convierte en una retranca. Y por eso yo pienso que el país debió de haber hecho una reforma fiscal que vea cosas como esas. Y eso era provisional, ¿usted recuerda? Sí, eso creo que era por 2 o 3 años. Por 3 años, era provisional. Y mire ya por dónde vamos, y no hay manera de eliminarlo. O sea, porque es ir a lo fácil. Es ir a lo fácil. O sea, Impuestos Internos ha hecho un tremendo trabajo con Magín, pero todavía puede aumentar las recaudaciones. Sí, porque ellos saben dónde están las evasiones. Ellos saben dónde están las evasiones. Sí, se han aumentado las recaudaciones mediante la eficiencia del sistema recaudatorio. Ustedes en el Consejo Social y Económico no han tratado el caso de las ARS, que han creado una serie de artificios para robarle el dinero a los afiliados al sistema de la seguridad. Bueno, en la última reunión del Pleno, precisamente ya se abordó la parte de las comisiones del Consejo Económico, y hay una comisión que tiene que ver con ese tema. O sea, a partir de este año, en el plan operativo del 2018-19, vamos a abordar todos esos temas, más o menos unos 6 ejes que vamos a estar trabajando ya de manera directa, que afectan a los diversos sectores de la vida nacional, como tiene que ver con la seguridad social, con la salud, que es parte del mismo proyecto, también la ley. Vamos a hablar también ahí de la innovación, la tecnología, de la generación de empleo de calidad. Y se está hablando de aumentar la edad de 60 a 65 para las pensiones y aumentar hasta un 14% el aporte de los trabajadores para las AFP. En un pacto fiscal tenemos que emplearnos a fondo, Alexander, porque la verdad es que con el nivel de la economía nuestra y el alto índice de informalidad, en los próximos 10 o 15 años vamos a tener una población envejeciente bastante grande. Entonces, ahí que tenemos que buscar la vuelta, cómo es que vamos a hacer el asunto, porque va a colapsar probablemente. De hecho, no sirve. Como pasó en Chile. No sirve desde ya, pero cuando se presente ese fenómeno, usted recuerda que ahora mismo para entrar a una persona a una pensión hay que esperar que se muera otro. Sí. Mueren 3, entramos 2. Mueren 5, entramos 3. Yo que estuve en Hacienda puedo decirle de eso. Entonces, así. Entonces, en los próximos 10 o 15 años, cuando la gente que está cotizando pase ya a la necesidad de ser pensionado, ahí vamos a tener un cuello de botella bastante grande. Entonces, eso sí hay que discutirlo con conciencia, tanto en el sector laboral como en el sector empresarial, a ver cuál es el punto medio que vamos a encontrar. Yo creo que la gente que ahorra su dinero está contando con su dinero, y cuando salga hay que darle su dinero.
que para nosotros fue un fraude la eliminación de los planes de pensiones y jubilaciones que existían y someternos a todo, a una AFP de manera forzada. Yo conozco una señora que gana 15,000 pesos o 17,000 por ahí. Y ella le cayó una cosa en una mano que la inhabilitó. Y ella prefirió seguir trabajando porque cuando fue a la AFP a la que ella pertenecía, lo que le ofrecían era un sueldo mensual de 2,500 pesos. De 15 o 17,000 que ella... A 2.500, o sea, ni siquiera una inhabilitación temporal. Y ella siguió trabajando con su mano así. Porque, imagínate tú, ¿quién vive con 2,500 pesos? Es imposible. Fidel, muchas gracias. Gracias, hermano. Siempre es un placer tenerlo por aquí, Igual, porque siempre igual. hay muchos temas que son de interés y que se pueden conversar con usted, así que muchas gracias. Muchas gracias a usted. Con ustedes será hasta mañana, cuando volveremos en este espacio por la mañana junto al periodista Manuel Brito. Hasta entonces.